Buenos días, mi nombre es Marilu Fernández Guevara, soy estudiante de doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Gervasio Rubio de Venezuela. Mi docente es Lady Rodríguez. Mi materia es sociopolítica educativa. Entonces, en el día de hoy les voy a comentar sobre la educación y políticas públicas en Colombia. ¿Qué se entiende por política? Se entiende como las relaciones de poder. ¿Y qué son como tal las políticas? Entonces definen las acciones, decisiones y omisiones por parte de los diferentes actores involucrados en los asuntos públicos, como es decir, al buen uso de la práctica del poder. En favor de intereses públicos. Los tres componentes principales de cualquier política son los principios que la orientan, los instrumentos mediante los cuales se ejecuta y las acciones principales que se llevan a cabo de acuerdo a los principios propuestos. Definición de lo público relativo al pueblo, común del pueblo o sociedad. Otro de los conceptos es lo que es Estado. Es un concepto humano que busca como finalidad una calidad de vida que llene las expectativas de una vida digna para los seres humanos y una convivencia pacífica y conforme a los grandes pensadores Platón, Aristóteles, Marx, Cicerón, Hegel, es poder, fuerza y autoridad. El buen gobierno es el que tiene buenas y adecuadas políticas públicas que le permitan enfrentar con éxito sus problemáticas internas y su relación con el entorno mundial. Concepto de educación. Entonces tenemos varios pensadores que nos dan su aporte. Entonces, empezando con Aristóteles, nos dice que la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. John Locke nos dice que la consecución de una alma sana en un cuerpo sano, tal es el fin de la educación. Immanuel Kant nos dice que la educación tiene por fin el desarrollo en el hombre de toda la perfección que su naturaleza lleva consigo. Auguste Comte nos dice que la educación es la única manera de aprender a vivir para otros con el hábito de hacer prevalecer la sociabilidad por sobre la personalidad. El concepto de educación es un proceso permanente, personal, rural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona, de su dignidad y de sus derechos y deberes. Harold Laswell fue un politólogo y sociólogo estadounidense reconocido en los ámbitos de la academia y la asesoría gubernamental por su contribución a la estructuración de la disciplina de las políticas públicas y se le considera el padre fundador del análisis de las políticas públicas. Política pública. Entonces tenemos también tres pensadores. Tenemos, según Pallares, nos dice que las políticas públicas deben ser consideradas como un proceso decisional, un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de tiempo. Según Ortega, nos dice que las políticas públicas tienen que ver con con el acceso de las personas a bienes y servicios que el Estado les tiene que otorgar para que la sociedad pueda tener lo que por derecho le corresponde. Según Gao, las características de las políticas públicas son cuatro. Primero, son llevadas a cabo por autoridades públicas legítimamente constituidas. Surgen como respuesta a un problema que afecta al interés y desarrollo público. Se materializa y privilegiando el interés de la comunidad por encima de los intereses particulares. Supuesto fundamental de la discusión y acuerdo entre el gobierno y la ciudadanía. Ciclo de las políticas públicas, el cual tiene 4 partes, iniciando con la parte de la agenda, diseño, implementación y evaluación. Y después de que se hace la evaluación, nuevamente se agenda y se hacen los ajustes pertinentes de las diferentes políticas públicas. El sistema educativo colombiano, a mediados del siglo XX, tiene una baja tasa de escolaridad, falta de maestros y su escasa preparación, analfabetismo, poca inversión en educación, influencia de la Iglesia Católica. Entonces, acá, en la influencia de la Iglesia Católica, algunas misiones extranjeras como la del profesor Curry y la del padre Lebret, así como la misión de la Organización Internacional del Trabajo, estas misiones propician la formulación del primer plan de educación integral, en la cual contempla la unificación de la escuela primaria en 5 años y la división de la secundaria en 2 ciclos, uno a carreras prácticas a las escuelas normales superiores
y a las universidades. Entonces, este ciclo como tal, pues lo apoya de 0 a 6 años, lo que es primera infancia, lo que es bienestar familiar. También está incluido el programa Todos Aprender, que trabaja lo que es educación inicial. También tenemos lo que es de educación básica, de primero a noveno grado, grados 10º y 11, donde se fortalece lo que es la educación media, y técnica y tecnológica y educación superior. Entonces, como tal, lo de la primera infancia es de 0 a 6 años. En la educación básica comprende 9 años, es decir, del grado primero al grado noveno para los niños de 6 a 14 años, los cuales se dividen en 5 años de educación primaria y 4 años de básica secundaria. La educación media, que dura 2 años, es decir, grados 10º y 11 para los jóvenes de 15 y 16 años. La educación superior, que incluye la educación técnica, profesional, la tecnológica y la profesional en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 67 y 78 de la Constitución Política de Colombia y lo establecido por la Ley 115 de 1994, donde nos dice que es un derecho y un servicio público y puede ser ofrecida por el sector oficial o particulares. Las políticas públicas en educación se definen a través del Plan Decenal de Educación y los planes sectoriales de educación en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, y en general la educación está reglamentada por la Ley 115. El Plan Decenal como tal concierne 10 años. La Constitución Política de Colombia, entonces en su artículo 63 nos habla sobre los bienes de lo público, los parques naturales, las tierras, las comunas, los resguardos, la parte de patrimonios arqueológicos, que esos son, por ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. En el artículo 72 nos dice que el patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establece los mecanismos para readquirirlo cuando se encuentre en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales. El decreto 1075, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de educación. El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, y en particular las que le confiere el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política. Este decreto fue actualizado el 8 de febrero del 2019. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 67, nos dice que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. El presidente de la República, César Gaviria Trujillo, y la ministra de Educación, Maruja Pachón, establecieron la Ley 115 de 1994, establece lo siguiente. El servicio público de educación se cumple una función social acorde a las necesidades e intereses de la familia, personas y sociedad, por la cual se fundamentan los principios de la Constitución Política. La Ley 115 de 1994 también lo regula en el artículo 72, nos dice que se hará un plan nacional que durará 10 años. Este plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales en desarrollo. Parágrafo. El primer plan decenal será elaborado en el término de 2 años a partir de la promulgación de la presente ley. Cubrirá el periodo de 1996 a 2005 e incluirá lo pertinente para que se cumplan los requisitos de calidad y cobertura. El plan decenal. Entonces, el plan decenal como tal, en el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano, fue nombrado como la educación un compromiso de todos. Se destaca la descentralización del sector educativo y el fortalecimiento a nivel territorial de las instituciones educativas y los espacios de participación de la comunidad educativa. Este fue el primer plan decenal de gobierno, en el cual duró 10 años y se planteó como una gran movilización nacional por la educación con el propósito de que se convirtiera en política de Estado. Se consideró como instrumento indicador de los propósitos y metas de la educación. En el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, se profundiza la parte pedagógica como reconocimiento y respetando el trabajo de los maestros como pieza fundamental en el proceso educativo. Se resalta el respeto y el reconocimiento de las diferentes etnias y culturas que existen en otros a nivel nacional. Se reconoce y fomenta el respeto y la igualdad de género, grupos LGBTI
y discapacitados. Se pretende por la creación de condiciones de atención especial para organizaciones que así lo requieran, y se incluyen las comunidades víctimas del conflicto armado. Entonces, en estos planes de desarrollo de Colombia, los planes son a nivel nacional, territorial y gubernamental. Cuando estaba el presidente también, Álvaro Uribe Vélez, hacía un Estado comunitario, llamó su plan de gobierno. Le corresponde el Plan de Desarrollo de Colombia del 2002 al 2006, de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2002 a 2006. Se define la educación como un factor esencial del desarrollo humano y económico y un instrumento fundamental para la construcción de equidad social departamental nacional de planeación. En 2012 propone la denominada revolución educativa, en la que se plantean 3 estrategias: ampliar la cobertura en educación preescolar, básica y media superior, mejorar la calidad de la enseñanza y mejorar la eficiencia del sector educativo. El Estado comunitario. Entonces se define la educación como un instrumento para lograr la inclusión social, características diferentes de las que tienen que ver con su nivel socioeconómico. Es decir, la educación es el instrumento para reducir la pobreza y alcanzar la prosperidad. Prosperidad para todos en el 2010 al 2014. El propósito fundamental de los próximos 4 años será mejorar la calidad de la educación, considerada el instrumento más poderoso para reducir la pobreza y el cambio más efectivo para alcanzar la prosperidad. Prosperidad para todos. En ese sentido, el Ministerio de Educación Nacional se enfatiza en la formación docente como uno de los proyectos estratégicos para desarrollar la política de calidad importante por el Plan Nacional de Desarrollo del Programa para el Plan Nacional de Formación Docente en coordinación con aliados, entidades territoriales, universidades, comunidad en general, como una oportunidad para que los docentes del país fortalezcan sus competencias profesionales y de esta manera se logra fortalecer las de todo nuestro país. Tenemos el Plan de Formación Docente, uno de los planes pioneros, el programa Todos Aprender. Todos por un nuevo país, 2014-2018, del presidente Juan Manuel Santos. Forma más simple: la paz fortalece la equidad y la educación, la equidad propicia la paz y la educación genera condiciones de paz y de equidad. Aunque Colombia ha tenido importantes avances en cobertura, se hace necesaria una propuesta de política educativa que permita mejorar la calidad de la educación en todos los niveles y convertirse en una herramienta efectiva de movilidad social. Colombia en el 2025 será la más educada. Educación para todos. Los desafíos de la educación en Colombia para el 2026 son los siguientes. Primero, regular y precisar el alcance del derecho a la educación. Segundo, la construcción de un sistema educativo articulado, participativo y descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación. Tercero, el establecimiento de lineamientos curriculares generales pertinentes y flexibles. Cuarto, la construcción de una política pública para la formación de educadores. Quinto, impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado la educación hasta el momento. Sexto, impulsar el uso pertinente pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación, la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida. Séptimo, construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la ética y equidad de género. Octavo, dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la educación. Noveno, la importancia otorgada por el Estado a la educación se medirá por la participación del gasto educativo en el Producto Interno Bruto y en el gasto del gobierno en todos los niveles administrativos. Décimo, fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimientos en todos los niveles de la educación. Muchas gracias. Aquí apreciamos una de las imágenes de nuestros inicios en la parte educativa y cómo nos encontramos actualmente en la parte rural y en la parte urbana. Muchas gracias.